Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañe en el cierre de una semana más. Y hoy hemos invitado a dos mujeres que luchan por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ellas son Morena Herrera, quien viene de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Buenas noches, Morena. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y un gusto estar aquí con la teleaudiencia de Gente B. Bueno, y también nos acompaña Alejandra Burgos. Ella integra la colectiva feminista para el desarrollo local y también le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches a la teleaudiencia. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, y usted sabe que nos puede sintonizar a través del cable Claro en los canales 29 y 75 y también en el cable Tigo, canal 29 y siempre como señal abierta, canal 29. En nuestras redes sociales estamos como canal Gente B y en www.genteb.tv. Así que vamos a iniciar. En primer lugar, preguntando, aquí me han regalado este pequeño folletito que se titula Sigue la lucha por las 17, logros, aprendizajes, estrategias de seguimiento. Quisiera saber en primer lugar, Morena, tal vez empezamos contigo, ¿cuál es la situación de esto que ustedes dieron en llamar la libertad por las 17 que fueron condenadas injustamente a prisión? Sí, bueno, el año pasado, el 1 de abril del año 2014, presentamos 17 solicitudes de indulto a la Asamblea Legislativa. Esta le dio trámite a través del Consejo Criminológico inicialmente y posteriormente pasaron a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, después de toda la presión social, de todas y de todas las gestiones que realizamos, la Corte otorgó 2 indultos y negó 15. Y la Asamblea Legislativa aprobó en realidad un indulto que es el de Guadalupe. En enero de este año ella salió en libertad en febrero de este año. En este momento nosotras llamamos a esta campaña las 17 y más porque lamentablemente en el transcurso de este año y medio, además de las 15 mujeres que estaban condenadas con sentencias firmes, otras han pasado no solo a estar condenadas a 30 años de cárcel, sino que sus sentencias también están firmes. En este momento estamos defendiendo a 21 mujeres que están en situaciones similares, algunas muy jóvenes. Estamos trabajando en 2 líneas de litigio nacional y también haciendo litigio internacional, porque pensamos que si no hay manera de que la justicia reconozca la libertad de estas mujeres, que si las instancias de justicia de El Salvador no reconozcan la situación tan grave de vulneración de derechos que han tenido estas mujeres, tendremos que recurrir a instancias internacionales que también son instancias que, aunque es más largo el proceso, se puede reconocer la situación que ellas han vivido. Alejandra, tal vez recordarle a la audiencia que estas mujeres que fueron que están todavía encarceladas, sé que liberaron a 2, pero que tuvieron un aborto espontáneo, que tuvieron complicaciones ginecobstétricas y que sin embargo pues ellas están tras las rejas. Sí, bueno, como ya comentaba Morena, sigue siendo lamentable que el número de mujeres privadas de libertad en este momento que están enfrentando procesos jurídicos, judiciales, por cuestiones relacionadas con su salud, siga aumentando. Es lamentable que, a pesar de todas las reiteradas recomendaciones que el Estado salvadoreño ha recibido en materia de derechos humanos, por diferentes informes, por el examen periódico universal, tanto en el año 2010 como en el 2014, por los informes sombras que se han presentado ante los diferentes comités,
y sobre todo cuando es una situación y una problemática social que es ampliamente reconocida a nivel mundial. El Salvador es ampliamente reconocido como un país que está violentando los derechos de las mujeres, sus derechos humanos, al no garantizar el debido acceso a la justicia y a la salud. El problema es que nos seguimos enfrentando a una situación de salud pública. No se está reconociendo que hay innumerables razones para que las mujeres podamos enfrentar un problema relacionado con nuestra salud durante un proceso de gestación. Sigue siendo un tema del cual no se habla y se sigue utilizando términos religiosos para culpabilizar. Se siguen haciendo juicios a partir de posiciones moralistas y fundamentalistas y se deja de abordar esta problemática, que es una realidad que afecta a vidas y personas concretas, que en su mayoría son mujeres pobres. La totalidad de las mujeres que hemos nombrado en este momento son mujeres que han sido culpabilizadas y criminalizadas a partir de haber llegado a buscar asistencia médica a un hospital o a un centro médico de salud pública. Entonces creemos que sigue siendo lamentable y que sigue siendo urgente y necesario que sigamos alzando la voz desde donde nos encontremos para exigir justicia por estas mujeres que están enfrentando penas desproporcionadas y cuyas familias y cuyas relaciones y afectos están siendo violentados de manera reiterada, porque muchas de ellas, y bueno, todas tienen una historia, tienen una familia que les está esperando y es lamentable que estén viviendo las situaciones de precariedad y de insalubridad y hacinamiento que ya sabemos que tienen las cárceles en nuestro país. En ese sentido se enfrenta a un problema que tiene que ver con, bueno, un sistema, en este caso de salud, un personal de salud, que probablemente, como dice Alejandra, actúa con base a ciertos preceptos que tienen y no en base a proteger, en este caso, la vida de las mujeres, la salud de las mujeres, pero además hay todo un contexto social y también judicial en el país que viene a complicar la situación, Morena. Yo creo que un nudo lo tenemos en el sistema judicial. Me he metido a leer las sentencias recientemente, por ejemplo, la Sala de lo Penal ha confirmado la sentencia de una muchacha de un caso de un municipio de Cuscatlán. Yo conocí de cerca ese caso porque fui a la audiencia inicial. Era una muchachita que acababa de cumplir los 18 años, ella se cayó, estaba lavando, se cayó y tenía alrededor de 7 meses de embarazo. Después de la caída tuvo la pérdida del embarazo. A esta muchachita la acusaron. Bueno, ella la llevaron al hospital primero porque estaba con hemorragia, su familia la llevó al hospital de Cojutepeque y su familia enterró a la criatura en el patio de su casa. Cuando en el hospital la vieron, ya tenía un poco, con las horas, el útero se contrae, ya lo tenía un poco contraído, y dijeron, esta niña se ha provocado un aborto. Entonces la acusaron, inmediatamente la empezaron a interrogar en la sala del hospital, de ahí de Cojute, y se fueron a investigar a su casa. Obligaron a la familia a que desenterrara a la criatura y vino el proceso de judicial de acusación. Actualmente esta niña tiene 21 años, yo la vi hace poco en cárcel de mujeres y tiene rasgos de envejecimiento que parte el alma ver a una muchacha de 21 años con estos rasgos. Quiero decirles que leyendo las opiniones y los criterios del juez, hay 2 elementos que me llaman la atención. Por una parte, han hecho un peritaje social, dicen que fueron a preguntar a los vecinos si esta muchacha escondía o no escondía el embarazo. Pero no dicen a quién entrevistaron. La defensa de la muchacha presentó testigos y dice, no, ella estaba esperando el embarazo, estaba estudiando, no había terminado el año escolar. De hecho, su abuela llegó a la audiencia inicial y llevó el uniforme con el cual ella se iba a examinar ese mismo día como bachiller contable. Su abuela decía, mire señor juez, mi nieta no es mala persona, mi nieta ha lavado y ha planchado ropa desde los 11 años, ropa ajena, para poderse pagar los estudios. Pues la sala de lo penal, con ese peritaje social
indebidamente hecho, pues porque si uno hace un peritaje social tiene que decir cuándo y a quién entrevista, ahí no dice nada. Y por otro lado, con el criterio del juez de que esta muchacha no demostró que estaba feliz por el embarazo. O sea, esas son las razones para acusarla y condenarla a 30 años de cárcel. Hoy esta muchacha está en el centro penal de Ilopango, condenada, tiene que pasar 27 años más en esa cárcel a partir de esos criterios. Yo creo que un problema grave lo tenemos en el sistema judicial. De hecho, este juez ha condenado a 3 mujeres más, es decir, ha condenado a 4 mujeres más. Y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirma esta condena. Entonces yo creo que tienen que revisar con mayor acuciosidad los peritajes, la información. Nosotras le hemos presentado a la Corte Suprema de Justicia en pleno información científica de análisis de estos casos y no la han revisado a profundidad. Entonces creo que además de que existe en los hospitales poco respeto todavía al derecho a la intimidad de las pacientes en algunos hospitales, aunque disminuyó, quiero reconocer, a partir del gobierno pasado ha habido una tendencia a disminuir, todavía se sigue denunciando y acusando a mujeres sin suficiente investigación. Eso un problema de salud, en los servicios de salud. Pero por otro lado, en el sistema judicial tenemos un verdadero nudo de que no está permitiendo el acceso a la justicia para las mujeres. En anteriores ocasiones que hemos entrevistado también a otras penalistas, incluso de otros países, de Colombia, de México, lugares en donde está permitido el aborto por las 3 causales, que sería el ético en el caso de violación, el eugenésico en caso de una malformación del producto, del feto, y el terapéutico en el caso de que la mujer tenga una enfermedad que la pueda llevar a la muerte. El pasado 15 de septiembre, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, precisamente de Chile, aprobó la despenalización del aborto en caso de violación y se suma a las otras 2 causas que ya era también aprobado. ¿Cómo podemos ligar este caso, que es un caso latinoamericano, con el caso de El Salvador, en donde hay una prohibición absoluta de estas 3 causas de aborto? Bueno, solamente quisiera recordar que El Salvador tenía uno de los códigos penales y una de las leyes más avanzadas en América Latina hasta 1997, que entró en vigencia esta reforma en 1998. Es decir, de 1974 a 1997, El Salvador era uno de los pocos países en América Latina que consideraba no penalizar aquellos abortos que se dieran bajo las 3 circunstancias que hemos mencionado. Es decir, quienes estamos trabajando por evidenciar y generar sensibilización sobre esta problemática que está afectando sobre todo a las mujeres pobres y mujeres que tienen poco acceso a la educación, mujeres que tienen poco acceso a una defensa eficiente y eficaz, realmente lo que estamos buscando es que El Salvador vuelva, que retorne a una legislación muy avanzada que tenía hace apenas un par de décadas. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante que El Salvador reconozca que sigue habiendo necesidad de poder avanzar en materia de derechos humanos, en materia de justicia para todas las personas y no solamente para unas cuantas. Es decir, debe de haber más justicia para más personas, como ya lo dijo el secretario de la OEA de reciente nombramiento, y creemos que es importante que eso sea retomado también. El Salvador es parte de los Estados Americanos, de la Organización de los Estados Americanos. El Salvador es parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y como tal debería de avanzar en el cumplimiento de aquellos derechos y debería de consolidarse aún más como un país democrático. Sabemos que hay personas que están en contra por diferentes razones de que se despenalice el aborto en algunas formas y por causales, como es la lucha que llevamos a cabo desde hace ya varios años. Y creemos que es importante de que en un país democrático donde hay pluralidad de pensamientos, pluralidad de ideologías,
no se pueda seguir penalizando de manera absoluta, porque si hubiese un cambio como ha sucedido en Chile, eso no significa que todas las mujeres que tengan un proceso de gestación o de embarazo vayan a interrumpir su embarazo. Las estadísticas demuestran que aquellos países que han despenalizado el aborto, ya sea por causales o ya sea en su totalidad, son países que han disminuido la cantidad de personas que van y se realizan una interrupción del embarazo. E incluso hay estudios recientes de economistas en Estados Unidos que han hecho una investigación y un cruce bastante interesante de cómo aquellos países o aquellos estados en los cuales se ha despenalizado el aborto, incluso ha habido una reducción en términos de violencia, en términos de criminalidad. Es decir, la problemática del aborto y la problemática de una penalización absoluta que afecta sobre todo a las mujeres pobres tiene infinidad de consecuencias. Son niños y niñas que están quedando sin sus madres en su casa. Son familias que están quedando sin que haya un aporte económico muchas veces. Muchas de estas mujeres que están criminalizadas eran el único sostén de su casa. ¿Qué está significando eso? Mayores problemáticas sociales. ¿Cuánto está significando eso en costo al Estado? Entonces yo creo que debemos abordar esta, que es una problemática social, desde diversas perspectivas, desde unos ámbitos más desapasionados, ¿verdad? Y tomando en cuenta de que mi realidad no es la misma realidad de todas las personas. Es decir, tomar en cuenta que hay mujeres que no se embarazan porque sea una decisión, hay mujeres que no se embarazan y tienen las mismas redes de apoyo y solidaridad que muchas mujeres pueden tener, que sobre todo mujeres de clase media pueden tener o de clase media alta pueden tener a la hora de iniciar un proceso de gestación, y son muchas veces mujeres que no tienen vitaminas para poder llevar a cabo un proceso de gestación, son mujeres que no pueden tener controles médicos y entonces, claro, se enfrentan a consecuencias y complicaciones obstétricas. Entonces, ¿vamos a juzgar desde nuestra comodidad a estas mujeres por ser mujeres pobres? Creo que no. Se estaría tratando de que hablar del aborto no es solamente hablar de una norma contra la vida de las mujeres, sino por la dignidad de las mujeres. ¿Cómo podemos explicar a alguna ciudadanía que está abierta a otras formas de pensar que no sean las de los sectores más conservadores y el fundamentalismo, Morena? Bueno, yo creo que es importante mirar que el aborto tiene que ver con problemas de salud, y en esto a mí me parece que los debates que están habiendo en Chile son muy interesantes. Solo para recordar para quienes no han estado enteradas de la historia de este país y de América Latina, Chile también tenía una legislación que permitía la interrupción del embarazo por diferentes causas. La penalización absoluta en Chile fue una imposición en el gobierno de Pinochet, del dictador Pinochet, en el año 89. Fue de hecho la última medida que tomó Pinochet, el regalo que les dejó Pinochet a las chilenas y a los chilenos también, porque es un problema que no solo afecta a las mujeres, sino que también a los hombres. Entonces, lo que están haciendo en Chile es el intento de restituir derechos a las mujeres que tienen que ver con su salud. Mire, en este país, como en todo el mundo, hay mujeres que se enfrentan a situaciones de embarazos ectópicos, embarazos tubáricos, embarazos ováricos, embarazos abdominales. Todos estos embarazos pues no son viables. Tienen un problema que en los primeros meses del embarazo va a haber una pérdida. Eso los médicos, las médicas, los ginecobstetras lo saben. Aquí en El Salvador, normalmente los médicos, a partir de esta prohibición, tienen que esperar a que ya no haya latido fetal. Y como ellos dicen, tenemos que estar atentos al momento en el cual deja de haber latido fetal para hacer la interrupción, o sea, siempre la hacen, pero hasta que hay pérdida de latido fetal. ¿Qué pasa esto? Que es un riesgo y una amenaza para la mujer que está viviendo este embarazo, porque le implica el riesgo de una hemorragia que puede ser muy fuerte. Este no es un problema para mujeres que viven en ciudades cercanas a centros hospitalarios,
prioritariamente privados, que tienen vehículos y pueden acudir rápidamente al hospital. Pero para mujeres que viven en zonas rurales, alejadas de los centros hospitalarios, o en zonas populares, en zonas metidas como Soyapango, este es un problema. Hay otro tipo de problemas de salud, mujeres que se embarazan cuando tienen cardiopatías, mujeres que se embarazan cuando tienen cáncer, cuando tienen diabetes avanzada, o sea, distintas hipertensión arterial, exactamente. Entonces, hay un montón de lupus, como lo tuvo Beatriz, por ejemplo, hay un montón de situaciones de salud ante las cuales el análisis médico establece que es quizá necesaria la interrupción del embarazo. Siempre debe quedar sujeta a la decisión de la paciente. Pero en este momento en El Salvador un problema es que el personal médico no puede atender adecuadamente a su paciente por esta prohibición. Entonces, como nos han dicho algunos médicos a nosotras, estamos con las manos amarradas, esperando a ver cómo evoluciona el caso. Eso, pues yo creo que es importante que lo hablen con la Asociación de Ginecostetras de El Salvador. Ellos tienen análisis y tienen incluso información concreta donde dicen necesitamos que esta ley cambie. Entonces, creo que en El Salvador, como está ocurriendo en Chile en este momento, se necesita un debate amplio. Lo que ocurrió a principios de esta semana en la Comisión de Salud del Parlamento fue la aprobación de la tercera causal de despenalización, la de violación. En nuestro país hay mujeres embarazadas por violación, hay muchas niñas embarazadas por violación. Como la tercera parte de partos, de embarazos y partos, es de menores en este momento en el país. Entonces tenemos altas tasas de madres adolescentes. Tenemos que preguntarles si han sido violadas. ¿Usted quiere continuar con este embarazo? No imponérselos. Ya, como decía Alejandra, organismos internacionales han mostrado que imponerle a una mujer que continúe un embarazo cuando ha sido el resultado de una violación es un trato cruel, inhumano y degradante, y puede ser considerado como una tortura. Entonces, nosotras trabajamos con mujeres que actualmente han tenido hijos e hijas como resultado de violaciones, las acompañamos, les apoyamos, pero quiero decirles que es un problema. O sea, ellas dicen, yo me recuerdo a veces cuando veo a la criatura, y no es una solución, no es decirle, bueno, téngalo y regálelo o délo en adopción, porque es más complicado que eso, pues. Bueno, vamos a hacer el primer corte. Al volver quisiera que abordáramos todo el tema que tiene que ver con la formación cultural, los estereotipos, cómo esta sociedad, a partir de qué estereotipos y parámetros se piensa como persona y cómo resuelve en este caso también problemas de esta naturaleza que tienen que ver con la salud de las mujeres. Esto va a ser al volver. Usted está en sintonía de Gente de Opiniones, no nos cambie. Bueno, estamos hablando de cómo los agentes socializadores, familia, escuela, comunidad, bueno, iglesia, forman valores culturales y también estereotipos. ¿De qué manera esta discusión en torno a despenalizar el aborto impregna o permea el hecho de tener una mujer que decida sobre su cuerpo, pero que también lo haga por un tema de salud? Bueno, yo creo que es importante saber que en las iglesias, la Iglesia Católica ha evolucionado en su manera de abordar el aborto. Distintos teólogos han tenido distintas posiciones y que ha sido en los años recientes que endurecieron su posición, pero recientemente el Papa Francisco ha tenido una postura en la cual todo mundo
supongo que sabe que recientemente ha planteado una indicación a los sacerdotes a que perdonen a las mujeres que se han realizado abortos. Ahí incluso él no aclara si abortos inducidos por situación de salud o abortos por libre decisión porque consideran que el embarazo pues es un embarazo no deseado y que no es conveniente para ellas. A mí me parece que, digamos, que es importante para la feligresía de las iglesias esta orientación del Vaticano, pero creo que es importante no confundir lo que en las iglesias se puede considerar un pecado de lo que en la justicia, en la legislación se puede considerar un delito. Creo que es importante diferenciarlo. Y creo que es importante también saber que toda esta situación relacionada con las posibilidades de las mujeres de decidir por su salud, por su vida, tienen que ver también con la democracia que vivimos. Si somos una sociedad democrática, pues a la mitad de la población se le tiene que reconocer que tiene el derecho a defender su salud y su vida. Y que en última instancia una ley que regule la interrupción del embarazo, que permita que esta interrupción se pueda realizar en determinadas circunstancias y periodos, no obliga a las mujeres a interrumpirlo si no quieren, pero no impone tampoco una norma que tiene un carácter de fe, no la impone a toda la población. Entonces yo creo que es importante ir diferenciando estos asuntos que tienen que ver con la fe, pero que al final tienen un nivel de liderazgo en la sociedad y de influencia en la sociedad con las normas que nos deben regular al conjunto de la población, pues. En ese sentido solo quiero terminar diciendo que me parece que en el país necesitamos un abordaje amplio, tranquilo, científico, escuchar a las distintas opiniones que tienen fundamentación en esta problemática. Eso. Alejandra, en este abordaje que plantea Morena, obviamente el primer órgano del Estado, la Asamblea Legislativa, es la que decide cuál es la legislación que va a imperar en un país. Este tema, pues obviamente ustedes supongo que tienen todo un trabajo de lobby, de incidencia, de pláticas. ¿Cómo lo están realizando y cuál es como la apertura que están teniendo o también no tan apertura para abordar el tema? Sí, bueno, antes de contestar a tu pregunta quisiera referirme, contribuir a lo que ya More planteaba hace un momento. Me parece que es importante distinguir entre los diferentes ámbitos de la vida social y en ese sentido, pues las sociedades tienen diferentes instituciones, ¿no? Y cada institución pues está encargada de velar en determinados ámbitos. Entonces me parece que uno es el ámbito de lo legal, otro es el ámbito de lo religioso o espiritual, y creo, desde una formación cristiana, ¿verdad?, que la postura de las iglesias debe de ser en todo momento la solidaridad, estar del lado de la justicia, estar del lado de quienes están sufriendo. Y me parece que es importante señalar, como bien decía Morena, que incluso la Iglesia Católica ha ido cambiando en su discurso. Y yo creo que hay que también distinguir entre lo que entendemos por cultura. Cultura es todo lo que hacen las personas dentro de una sociedad. Y las instituciones, pues, responden a las problemáticas a las que se está enfrentando la ciudadanía. En ese sentido, no podemos pensar de que todo debe de juzgarse a partir de la moral, porque la moral, en un sentido de lo que es el concepto de moral, tiene que ver con un conjunto de tradiciones. Y en cambio, la ética tiene que ver con la reflexión sobre esta moral o sobre estas prácticas o tradiciones que se han venido realizando a lo largo de la historia. Y en ese sentido me parece que estamos en una cultura que está evolucionando. Vivimos en una sociedad que está en constante evolución y en ese sentido es importante que las instituciones puedan actualizarse, reconceptualizarse de cara a poder responder
a las necesidades y problemáticas que se van presentando hacia la ciudadanía. Y en última instancia, estas problemáticas tienen que ver con el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, y no se trata solamente de que en un país democrático pueda construirse la posibilidad de ser persona, sino también de ser persona y de ser ciudadana. Y en ese sentido, pues hay que reconocer la amplitud de derechos que existen. Y en este ámbito, pues hay que dejar que cada, digamos, institución vele en el ámbito que tiene que velar, ¿no? O sea, creo que nadie va a decirle a la iglesia lo que son los pecados, ¿verdad? Como decía aquella legisladora ecuatoriana. Y nadie, no puede venir la iglesia tampoco a decirle a los legisladores o a la Corte Suprema de Justicia cuál es la manera de legislar, porque entonces habría una violación a un Estado laico que en un ámbito democrático también, y una sociedad democrática también debe de garantizarse. Es decir, vivimos en una sociedad plural y por tanto todas las opiniones deben de ser escuchadas. Y bueno, para responder a tu pregunta, decir también que ya la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones ha mandado a la Asamblea Legislativa y le ha recomendado que cambie, que revise la legislación en materia de aborto, precisamente porque primero no se está conceptualizando qué se entiende por un aborto. Y eso también hay que decirlo, porque, por ejemplo, en el idioma inglés se distingue entre lo que es un miscarriage, que es una situación, un aborto espontáneo, y otra cosa de lo que son los mortinatos. Es decir, cuando se está entendiendo aborto como todo lo que implique una interrupción del embarazo, independientemente de si esta interrupción se ha dado de manera espontánea por una complicación de la salud o si ha habido una intención para realizarlo, o sea, no se está distinguiendo. Entonces es importante distinguir que, como se distingue en otros idiomas, lo que es un aborto espontáneo y lo que es un aborto que ha sido realizado de manera premeditada y con una intencionalidad. Y yo quisiera hacer una cita a las palabras del Papa Francisco, el máximo dirigente del Estado Vaticano y de la Iglesia Católica y de los feligreses. Y es que él dice que ninguna mujer tiene una manera fácil de tomar esta decisión. Es decir, él reconoce que cualquier mujer que enfrenta una situación de aborto no es una decisión fácil. O sea, no es algo que cualquier mujer decida porque está de moda o porque va a tener una experiencia bonita de hacerlo. Muchas veces las mujeres tienen que recurrir a estas situaciones o a estas prácticas precisamente porque tienen una problemática de salud, y otras veces ni siquiera lo han buscado y ni siquiera lo han decidido. En este sentido, también otro agente socializador, por supuesto, son los medios de comunicación. Recientemente, si no mal recuerdo, hace más o menos un mes, un domingo, uno de los periódicos de mayor circulación sacó una nota periodística de 2 páginas hablando precisamente de la agrupación que Morena representa, pero además un ataque también directo a su persona. ¿Cuál es la opinión que les merece esto? Hablaban de organizaciones que buscan fondos internacionales y que brindan de alguna manera atención y formación en salud sexual y reproductiva. ¿Cómo miran ustedes estos ataques también? Bueno, quiero decir primero que a la prensa gráfica, que fue la que publicó este artículo, porque no es un reportaje noticioso, esa es una diferencia, este artículo del periodista Byron Sosa, nosotras le hemos pedido derecho de respuesta. Pensamos que ya pasó el tiempo prudencial de acuerdo a la ley. El problema de El Salvador es que tenemos una ley de derecho de respuesta, pero nadie la usa, entonces vamos a hacer uso legal de este recurso, porque creemos que ahí, por una parte, tanto el periodista como el medio de comunicación han hecho acusaciones infundadas. Quiero decirles que hay también un manejo confuso de la información, tendencioso también. Nosotras hemos hecho información aclaratoria en la cual lo que ha pasado es que han utilizado una campaña contra una organización en Estados Unidos que también ya ha hecho sus propios recursos legales. Esta organización se llama Planned Parenthood y tuvo una campaña, ha enfrentado distintas campañas de desprestigio a partir de unos videos alterados que les hicieron diciendo que comercian con tejidos fetales.
esta organización no tiene ningún tipo de operación en El Salvador. Creo que sí tiene alguna operación en Guatemala y no estoy segura si en Costa Rica también, pero en El Salvador no opera. Sin embargo, han utilizado las siglas de esta organización con las siglas de la Federación Internacional de Planificación Familiar y las siglas de un fondo de convocatoria pública y mundial que tiene siglas parecidas, que es un concurso a un fondo para la prevención del aborto inseguro, donde sí nuestras organizaciones aplicamos a ese concurso y ganamos una convocatoria de alrededor de $150,000 para 3 años. Ha habido una confusión intencionada en el manejo de la información. Detrás de todo esto, lo que hay es un interés de desprestigiar y de inhabilitar en términos ciudadanos la defensa de derechos que hacemos. Nos quieren negar el derecho a defender derechos de las mujeres. Yo creo que en este momento estamos en condiciones en el país de que la Asamblea Legislativa haga un debate serio en relación a esta problemática. A mí me parece que no se trata de que los diputados estén o no estén a favor del aborto. Creo que ese es otro problema. De lo que se trata es de que los diputados y diputadas hagan un debate serio sobre los problemas de salud pública que significa este tipo de legislación, que hablen con el personal médico, que sus creencias religiosas las mantengan, pero esas sean asuntos como para todas las demás personas, sean un asunto privado, la fe es un asunto privado. Los parlamentarios y parlamentarias están obligados a abordar los problemas que tiene la sociedad. Entonces creo que esta gente que hace esas campañas lo que está tratando de evitar es que haya este debate serio en El Salvador. Para mí esta es una obligación ética de los 84 diputados y diputadas propietarias y los 84 diputados suplentes. Como decía Alejandra, la Corte Suprema de Justicia le ha dicho a la Asamblea Legislativa, revise esta legislación. Hay asuntos aquí que no deben regularse desde la perspectiva penal, sino desde la perspectiva de salud. Eso le ha dicho la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa. Entonces creo que hoy tenemos la oportunidad, estamos empezando un periodo legislativo y creo que tenemos la oportunidad como país, como sociedad, y los diputados y las diputadas no pueden evadir esta responsabilidad ética, que es un problema de salud pública, de salud de las mujeres. En ese sentido, también entran otros agentes que son, por ejemplo, el Ministerio de Educación con la formación en salud también, ¿verdad? No solo le compete al Ministerio de Salud, que es el ente rector, sino también hay todo un trabajo que se hace con otros agentes en el tema de cómo educamos a las niñas y a los niños desde que están en la escuela, por un lado en sus derechos y también en sus obligaciones. Y esta ley la Asamblea también aprobó en el tema de derechos de mujeres la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. ¿Cómo ven ustedes estos dos ámbitos que tienen que ver con el tema educativo, pero que también tiene que ver con otro tipo de leyes que sí el órgano legislativo ha aprobado en favor de los derechos de las mujeres? Bueno, comentar que evidentemente ha habido un trabajo muy fuerte de parte de varias organizaciones y de personas defensoras de derechos humanos para que el Ministerio de Educación integre dentro de su currícula la educación integral en sexualidad. Hay un trabajo de más de 2 años que está ahí y que esperamos entonces que el Ministerio de Educación asuma su responsabilidad como una institución pública y garante del derecho a la educación y de tener una educación integral y de tener una educación avanzada, progresista en esta materia, precisamente porque si los niños y las niñas no conocen sus derechos, pues entonces, ¿qué tipo de ciudadanía van a poder ejercer? ¿Desde dónde van a poder
tomar decisiones. Es necesario que podamos tomar decisiones informadas. Y en ese sentido, pues se hace urgente y necesario que pueda ponerse en marcha dentro de la currícula esta educación integral en sexualidad. Recientemente la Asamblea Legislativa ha decretado el Día Nacional por la Educación Integral en Sexualidad. Entonces, eso es un avance simbólico y es importante que exista un día como el Día Integral en Sexualidad, pero cómo eso simbólico pasa a lo concreto, cómo eso empieza a ser una realidad en la vida de los niños y las niñas que están en sus comunidades, que están con su familia y que se están enfrentando en muchas ocasiones a violencia sexual, que se están enfrentando a diferentes tipos de agresiones. Muchos de estos embarazos en adolescentes o en niñas, de los que comentaba Morena, que son casi la tercera parte de los embarazos en general que se dan en El Salvador, muchos de ellos están siendo generados a partir de violencia sexual. Bueno, puede decirse de que todos son parte de violencia sexual, pero muchos de ellos provienen de familiares, vienen de la misma familia o de personas cercanas a estos niños y niñas. ¿Qué pasaría si estos niños y niñas conocieran sus derechos y tuvieran una educación integral en sexualidad amplia? O sea, creo que tendrían otra manera. Creo que tenemos que empezar a reconocer también que los niños... denunciando, ¿no? También claro, porque tenemos que reconocer que los niños, las niñas y los adolescentes no solamente son objeto de derechos, sino que son sujetos de derechos y que como tales es importante que podamos darle voz también, podamos escuchar y legitimar cada vez que un niño o una niña viene a decirnos que alguien se está sobrepasando en su cercanía hacia ellos o les está agrediendo de alguna manera. Y referirme un poco a lo que preguntaba sobre esta campaña deslegitimadora del derecho a defender derechos que se ha estado llevando a cabo. Yo creo que es lamentable que existan medios en este país que no estén apegados al ejercicio legítimo de comunicar, de difundir información veraz, porque no han cotejado la fuente. O sea, realmente desconocemos cuál es la veracidad de la fuente que han cotejado para poder difundir una información, porque no encontramos la legitimidad argumentativa en ninguna de la información que han difundido. O sea, se están basando en afirmaciones que desconocemos cuál es su procedencia y cuál es su origen. O sea, no quisiéramos legitimar el hecho de que siga existiendo un periodismo tan irresponsable en nuestro país. Creemos que es lamentable que mientras en otros países quienes ejercen periodismo están enfrentándose a una lucha por la justicia y por la verdad, en nuestro país se sigan prestando los medios de comunicación para situaciones tan lamentables como estas. Bueno, tengo que ir a la última pausa. Al volver vamos a profundizar un poco más sobre cómo se encuentran estos derechos de las mujeres y cómo desde las instituciones que ahora están aquí presentes se está trabajando y los están también defendiendo. Ya volvemos. El país cuenta con una ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Morena, ustedes en la aplicación de esta legislación, en la protección de los derechos de las mujeres, miran que hay vacíos, hay desconocimiento, Yo creo que lo primero es reconocer que contamos con una ley que es positiva, que es una ley buena, que es una ley que reconoce, parte de reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación de un derecho y que las instituciones públicas tienen responsabilidades concretas para prevenirla, para atender a las mujeres que son víctimas, para sancionar, para restituir derechos. Creo que ese es un punto importante y creo que, digamos, se han hecho algunos avances en materia de aplicación, pero el desafío es inmenso. Uno de los problemas es que la mayoría de instituciones pues no cuentan con las herramientas conceptuales y prácticas para hacer un adecuado papel. Allí sabemos que el ISDEMU viene formando, pero todavía queda muchísimo por hacer. Y por otro lado, digamos, la situación de violencia delincuencial, de violencia social que estamos viviendo en el país, al final termina siendo una dinámica que tiende a ocultar las situaciones concretas de violencia, que se vuelve como una especie de hule donde por más que las organizaciones de mujeres insistamos en que además de esta violencia social, delincuencial, hay que atender también las situaciones de violencia contra las mujeres, pues se escucha poco. Quiero decirles que
nosotras trabajamos con la Policía Nacional Civil, tenemos un convenio con la policía y trabajamos con otras instituciones también del Estado para contribuir a que hagan mejor su papel. En el caso de la policía, junto con otras organizaciones de mujeres, hemos contribuido a la construcción de las unidades especializadas de atención a las mujeres, mujeres, niñas, adolescentes en situación de violencia. En este momento la policía ya tiene 14 unidades, la última la abrió la semana pasada en Aguilares, y en las primeras semanas de octubre se va a inaugurar la de Suchitoto, que fue la primera oficina que se creó, pero todavía no cumple no cumplía con todos los lineamientos que ahora la policía está institucionalizando. ¿Está funcionando un sistema de estadística y monitoreo para la igualdad SEMI, que le llaman, que es del ISDEMO? ¿Ustedes conocen de esto? ¿Cómo está funcionando? Sí. ¿Está teniendo resultados? Bueno, el sistema en realidad, la institución encargada de coordinarla es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El ISDEMO asesora, pero Seguridad Pública coordina. Y ahí debe reportar la Fiscalía General de la República, la Medicina Legal también, la Policía y otras instituciones del Estado. Todavía no está funcionando a plenitud, pero sí puedo dar cuenta de los esfuerzos que en el caso de la Policía Nacional Civil se están haciendo para hacer una buena contribución a este sistema. Y también hemos tenido intercambios con la responsable de parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la organización de este proceso. Yo creo que es fundamental para dimensionar este problema, porque otro de los grandes problemas es que la mayoría de hechos de violencia contra las mujeres quedan en impunidad. Y quedan en impunidad porque no se investiga bien y porque todavía siguen habiendo muchos prejuicios para juzgar los hechos de violencia contra las mujeres. O se dice también, y en esto tenemos un problema casi con todas las instituciones, es un crimen de mar, dice, y ya, eso hace que se deje de investigar, aunque todas las luces, todas las señales del caso muestren que se trata de un feminicidio. Pues. Tenemos escasos 2 minutos, Alejandra. Ustedes han mantenido el lema, tenemos derecho a defender derechos. Por favor, háblanos de esto rápidamente. Bueno, ¿qué podemos decir? Podemos decir que somos defensoras de derechos humanos, junto a muchas otras, junto a las mujeres sindicalistas, junto a las mujeres ambientalistas, junto a aquellas mujeres que defienden los derechos de la diversidad sexual, mujeres trans, mujeres lesbianas, y en ese sentido es que reivindicamos el hecho de ser mujeres defensoras de derechos humanos. Y como tales, y como lo dice la Declaración del Derecho a Defender Derechos, reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas, y que hay un compromiso de todos los estados a poder velar y garantizar porque todas las personas hagamos ejercicio de este derecho, creemos que es importante que se reconozca que el aporte que brindamos a la sociedad como defensoras y defensores de derechos humanos también es un aporte importante, que tenemos derecho a que sigamos difundiendo información que tiene que ver con la materia de derechos humanos en los diferentes ámbitos. Y en ese sentido, pues generar información, generar informes, en ese sentido estar de lado y alzar la voz para que haya justicia y para que se reconozca la verdad de hechos concretos que están afectando a las grandes mayorías, es lo que está dentro de nuestro discurso como defensoras de derechos humanos. Y en ese sentido, pues creemos que existen instituciones públicas que deben de garantizar ese derecho a defender derechos y que tenemos un compromiso como ciudadanía y como sociedad a defender estos derechos, a defender los derechos humanos que son inalienables, son universales, son inherentes a todas las personas. Bueno, Morena, la despedida de este espacio, el tiempo se va como agua. Bueno, rápido. yo agradecer la oportunidad y hacerle un llamado a la ciudadanía a que defendamos nuestros derechos, a las mujeres en particular, a las niñas, a los niños a que aprendan a decir no ante los abusos sexuales. Esto lo estamos haciendo nosotras también con centros educativos, trabajando con el ISNA, con el Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Pues estamos trabajando, que tenemos que aprender a defender nuestros derechos, porque solo
ejerciendo ese derecho a defender derechos, vamos a hacer que las instituciones públicas cumplan con su responsabilidad de garantizar nuestros derechos. Muy bien, bueno, hemos tenido a Morena Herrera, de la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y también a Alejandra Burgos, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, María Teresa. Y a usted, amiga, amigo, espero que algunos conceptos y alguna información le haya sido de utilidad para que en su mente y en su corazón vea que las mujeres, las niñas y los niños tenemos derechos y también obligaciones, y la sociedad está también, y las instituciones públicas, obligada a defender estos derechos. Muchísimas gracias por su sintonía. Este mismo programa el lunes a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, el nuevo programa aquí en Gen TV Opiniones. Les esperamos.